A ver. Ahí sí. Está Gracias. grabando, dice. Sí. Pero hace un rato dijo lo mismo, ¿ah? Ah, es que ahora Salió. recién la grabación se inició. Ya, a ver, voy a poner dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Y me resulta. Y que no se me vaya a cortar la grabación. Esperen un poquito. Les pido las disculpas del caso porque pasa que el sistema también está muy, muy lento. ¿Se sigue grabando? A mí me sale que sí, profe. Ya. Entonces ahora sí pareciera que sí estamos como bien. Entonces vuelvo a la idea por los compañeros y las compañeras que no pudieron asistir por el problema que hoy día tenemos con respecto a la luz. Lo que hoy día vamos a hacer es solamente una introducción al ramo de Derecho Indígena. Vamos a conocer de forma general el perfil de egresada y egresado de Derecho de la Universidad Arturo Prat. Y además vamos a ver cómo este ramo, esta asignatura de Derecho Indígena, contribuye a este perfil de egreso, sobre todo entendiendo el que ustedes optaron por la mención regulatoria y lo que ello implica en su preparación como abogadas, que eventualmente van a ser abogadas y abogados de Derecho UNAM. ¿Cuál es el perfil de egresado o egresada de Derecho UNAM? Es decir, ¿qué se espera cuando hayan terminado de prepararse los 5 años que consiste esta carrera en nuestra facultad? El egresado o la egresada se caracteriza por conocer el derecho vigente, entender la relevancia que éste posee en el grupo humano en que se aplica. Además, tiene la aptitud de realizar juicios críticos y éticos en torno a esta regulación, pudiendo analizar y resolver situaciones de contenido normativo, elaborando estrategias procesales eficientes y eficaces, los cuales puede aplicar con dominio del lenguaje jurídico, argumentando y razonando jurídicamente. ¿Tienen alguna duda con respecto a este perfil de egreso? ¿Lo habían escuchado antes? No, profe, ninguna duda. ¿Ninguna duda? ¿Lo habían escuchado antes? ¿De este perfil de egreso? Sí. ¿Sí? Por lo menos yo que no recuerdo, no. Ya. Entonces es importante que de repente lo vayamos viendo y lo vayamos recordando. Ya. ¿Cómo contribuye este ramo, esta asignatura de derechos indígenas en Chile? Yo prefiero hablar en general de derecho indígena, más que de derechos indígenas en Chile, en el perfil de egreso, es decir, en esto que acabamos de ver recién. Esta se trata de una asignatura de esta mención de derecho regulatorio de 5º año. Al aprobar esta asignatura, cada estudiante va a poder reconocer, entender y aplicar los principios, fenómenos jurídicos y consuetudinarios, normas y principios relativos al derecho indígena. Lo anterior, comprendiendo este especial vínculo que tienen los pueblos indígenas con el territorio y sus múltiples reivindicaciones tanto a nivel nacional como internacional. En la misma línea, sobre los temas propios del curso, cada estudiante va a poder razonar y argumentar jurídicamente estos puntos que nosotros estamos revisando. Les llama la atención que yo hable, porque bueno, ustedes algo saben de costumbre en cuanto a lo que vieron en derecho comercial y lo que vieron en derecho civil, que yo les hable que una de las cosas más importantes en derecho indígena es el derecho consuetudinario. ¿Qué han escuchado sobre derecho indígena en general? ¿Han escuchado algo? Al menos por mi parte, yo estuve en el taller de convenio 169, pero me acuerdo casi poco y nada porque a veces el profe Todorovich se enredaba un poco. Así que no es mucha la noción que tengo. Pero, ¿se acuerda algo o a qué nos referimos? ¿Por qué es tan importante la costumbre o el derecho consuetudinario cuando hablamos de pueblos indígenas? Para ser honesta, no me acuerdo. No se recuerda ya. No. Solamente se los digo como para que tengan una noción, ¿no? Porque lo vamos a ver más a fondo durante el semestre, ni siquiera en las primeras sesiones.
Cuando nosotros hablamos de derecho indígena, nosotros no solamente hablamos de lo que normativamente nosotros conocemos, es decir, lo que la ley regula. O sea, nosotros no solamente hablamos de la ley indígena, no solamente hablamos de la Constitución o de cualquiera de los otros ordenamientos que puedan ser importantes para los pueblos indígenas. Nosotros también hablamos fundamentalmente del derecho propio de los pueblos indígenas. Porque cuando nosotros hablamos de pueblos indígenas, hablamos de pueblos originarios al territorio en el que nosotros actualmente nos encontramos. Es decir, que anteceden la generación del Estado chileno. Por tanto, se habla mucho de la mantención del derecho propio, es decir, de aquel derecho que ya tenían estos pueblos originarios y que se ha mantenido a través del tiempo. Se ha logrado comprobar manifestaciones de derecho propio en el norte de Chile, específicamente con respecto al pueblo Aymara y Licanantay, y cuando hablo del pueblo Licanantay me refiero a lo que nosotros llamamos como pueblo atacameño, con respecto a los usos y distribución del agua. Sobre eso ellos ya tienen, y de hecho ya está comprobado, regulado, un derecho propio en cómo ellos funcionan con respecto al agua. También con respecto a la idea del dominio de los territorios, el concepto que tienen los pueblos originarios de forma general, no solamente los pueblos del norte de Chile, no solamente los pueblos chilenos, sino en general, cuando uno habla de pueblo originario, es que el dominio es de carácter colectivo, es decir, nosotros hablamos de un dominio que es de la colectividad, de la comunidad, del pueblo, y no como nosotros lo entendemos dentro de nuestra configuración del Estado, donde el dominio lo entendemos fundamentalmente como de propiedad privada. Esto es algo que nosotros vamos a ir viendo, pero por ello mismo la costumbre, es decir, este derecho que se genera de esta forma, es mucho más importante cuando hablamos de derecho indígena. Y también ustedes podrían pensar, pero bueno, ¿de qué me sirve esta costumbre? Ustedes la pueden argumentar en tribunales, y hay casos muy relevantes, incluso en la Corte de Apelaciones de acá de Iquique, donde se han reconocido usos y costumbres incluso contra títulos inscritos. El caso más relevante hasta ahora, por lo menos acá en Tarapacá, es el caso de Chusmisos Magamas, donde se reconoció un título de carácter ancestral fundamentado en la ley indígena que reconoce estos usos y costumbres en el artículo 74, contra un título inscrito que tenía un particular para utilizar una fuente de agua en Chusmisos Magamas. Entonces, para que vean cómo esto que estamos hablando, esto del derecho constitucional, la costumbre indígena, es importante y tiene relevancia jurídica, y nosotros, terminando este curso, debiéramos estar lo suficientemente preparados y preparadas como para poder manifestarlo ante tribunales, poder argumentarlo. Y así muchas cosas, ¿no? También nos puede servir como excepción de responsabilidad penal, en ciertas materias hay algunas causas muy relevantes en Calama con respecto a excepción de responsabilidad penal por el uso de determinadas armas por parte de miembros de un pueblo indígena, que son una de las cosas que nosotros hemos encontrado que se han reclamado ante tribunales de justicia. Entonces son cosas que uno puede reclamar, lo que puede discutir ante tribunales, y tiene relevancia entonces que yo pueda acreditar la costumbre. Y esto es muy distinto a como ustedes lo vieron quizá en derecho civil, porque en derecho civil lo vieron manifiestamente de carácter privado, y lo mismo ocurre, lo que podrían haber visto con respecto a la costumbre, a pesar de que también tiene más valor en derecho comercial, porque también estaríamos hablando de costumbre o de propiedad de carácter privado. Entonces aquí nosotros vamos a hacer como un cambio de enfoque que nos sirve mucho para cuando ustedes conozcan de estas causas, sea que las conozcan como abogadas de comunidades indígenas, sea que lo conozcan trabajando para una empresa minera en particular asesorándolo, o en general cualquier circunstancia, cualquier servicio público que requiera que ustedes conozcan alguna noción de derecho indígena, que les puedo asegurar que va a ocurrir mucho, sobre todo en esta región y sobre todo cómo se están dando las situaciones de conflicto actuales, porque cuando nosotros hablamos de pueblos indígenas, que es otro punto interesante, se produce una disputa de poder por parte de los pueblos indígenas con respecto al uso de los mal llamados recursos naturales. Y recuerden que económicamente nuestro país se sostiene por la explotación de recursos naturales. Y estos recursos naturales se encuentran en territorios ancestralmente indígenas. Entonces ahí se produce un problema, una discusión. Y ahí está lo que el profesor Todovich quizá les pasó en su momento, se los mencionó, que es el convenio 169 de la OIT, que yo también voy a mencionar en su momento, y las diversas herramientas que nos entrega este convenio 169 para uno poder argumentar ante el Estado de Chile y poder exigir ciertas cosas que exigen los pueblos originarios y que el Estado de Chile debe a los pueblos indígenas, pueblos originarios. O sea, ahí está la relevancia de la costumbre y lo vamos a seguir viendo. ¿Ven el PPT? Sí, profe. Sí, profe. Ya, lo que pasa es que está súper raro el sistema, entonces yo no me doy cuenta si ustedes ven el PPT, me avisan si no lo ven. Ya, le estaba diciendo cómo contribuía entonces esta asignatura. Ya vimos esta noción que yo les decía con respecto a la costumbre. Otra cosa muy importante, y yo les mencioné ya el convenio 169, pero en general
se ha ido construyendo el derecho indígena por las reivindicaciones que han hecho los pueblos originarios ante instancias de carácter internacional, las que eventualmente han provocado presión sobre los estados para que los estados reconozcan ciertos derechos que ya tienen los pueblos originarios, que es algo que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir discutiendo. Es decir, cuando yo les hablo de la ley indígena, por ejemplo, esta se originó por la misma reivindicación que hicieron los pueblos originarios, que se reunieron con quien iba a ser el presidente de aquella época, que era el presidente, iba a ser el presidente Elwin, exigiendo fueran reconocidos constitucionalmente en el Acuerdo de Nueva Imperial, que se creara una ley indígena, que fue la que existe hoy en día y que es el único cuerpo normativo en Chile que reconoce que en Chile existen 9 pueblos indígenas, pero en realidad existen 10 desde el año pasado, porque nosotros, como ya algo quizá ustedes saben, o sea, los pregunto mejor, ¿ustedes saben si nuestra Constitución reconoce a los pueblos indígenas? Con toda la discusión que se está dando actualmente constitucional en Chile. Profe, disculpe que la interrumpa, le quería pedir si usted podía incluir a una compañera que nosotros la tratamos de incluir, pero no se puede. A ver, no se está en clase. A ver, espérate. Ya, ¿qué compañera? Rocío Cosi. Participantes. Que esto está muy, muy raro el sistema. Rocío. ¿Cómo se escribe su apellido? Me parece que con doble Z. C-O-Z-Z-I. Sí, aquí está. Gracias. Según yo la incluí. Sí, la estoy llamando ya. Estoy esperando para ver si se conecta. Parece que ahí está conectada Rocío. Sí, ahora sí, muchas gracias. Ahora sí, ya. Disculpa, Rocío, no me había llegado ningún aviso tuyo, no sé qué habrá sucedido, que no tenía la conexión. Cualquier cosa siempre avísenme para yo estarlo llamando. Ya, gracias. Ya. No se preocupe. Y ahora sí volvemos al perfil. Recuerden que si no se ve el PPT me dicen porque yo no me doy cuenta con esta nueva forma que tiene el TIC. Les decía con respecto a estos fenómenos jurídicos, les hablé cómo se originó la ley indígena y les hablé también del especial vínculo que tienen los pueblos indígenas con el territorio y también les mencionaba hace un rato que existe un distinto concepto con respecto a cómo se entiende la propiedad, la que se entiende de carácter colectivo versus nuestro sistema en general que reconoce la propiedad privada. Y también es importante entender, y esto es algo que vamos a ir entendiendo durante el semestre, pero se los adelanto para que ya lo conozcan, cómo los pueblos originarios o pueblos indígenas entienden el concepto de territorio, que es fundamentalmente distinto a cómo lo entendemos nosotros o cómo se nos ha enseñado a entenderlo. Nosotros entendemos el territorio o entendemos la propiedad sobre un territorio, sobre aquella superficie, ¿no? Y todos aquellos elementos de la naturaleza que puedan estar contenidos en ella tienen otros títulos de propiedad. Por ejemplo, en nuestro sistema normativo actual, alguien puede ser dueño del territorio, es decir, la tierra donde se ubica un bien inmueble, y otra persona puede ser dueña de los derechos de agua que circulan por debajo de esa propiedad. Cuando yo lo veo desde la cosmovisión indígena, el territorio no se divide de esa forma, y de hecho me parece que es una forma mucho más natural entenderlo de esa manera, como lo tenemos nosotros separado en virtud del código de aguas que tenemos nosotros actualmente. Los pueblos indígenas entienden que el territorio incluye tanto esta superficie donde yo ubico un bien inmueble, como todo aquel elemento de la naturaleza que está allí contenido. Y eso incluye el agua, cualquier mineral, y también incluye el espacio aéreo. Y les hablo del espacio aéreo porque esto fue argumentado ante la Corte de Apelaciones de Temuco en un caso que el pueblo mapuche llevó contra el Estado de Chile por la generación de un aeropuerto que iba a ocupar ciertos espacios aéreos que el pueblo mapuche argumentaba eran parte de su territorio ancestral, el cual le ha sido usurpado al pasar de los años durante toda nuestra historia, ¿no? Y que recién ahora vemos un poquito más de discusión con respecto del pueblo mapuche, o de reconocimiento de este problema. Entonces, para que vayamos viendo cómo esta discusión y cómo se entiende el territorio también puede ser argumentado ante la justicia y los tribunales pueden reconocerlo en virtud de que nosotros hemos ya ratificado el convenio 169 de la OIT, como así también la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas.
entre otros instrumentos que reconocen determinados derechos sociales y políticos también a los pueblos indígenas. Entonces, para que vayamos viendo cómo, cuando estamos hablando de derecho indígena, ya no solamente hablamos del marco normativo nacional, no solamente hablamos de la forma en que nosotros lo entendemos, por cómo lo hemos estudiado hasta este punto, sino que es toda una nueva forma de ver el derecho. Y cómo esto que yo les estoy pasando se vuelve realidad cuando uno lo argumenta ante tribunales. Y los tribunales lo ratifican mediante determinados actos y determinadas sentencias, basados en elementos internacionales, como así también en elementos nacionales. Entonces, con todos estos argumentos que nosotros hemos visto hasta ahora y que vamos a ver durante el semestre, ustedes al final del semestre van a poder razonar y argumentar jurídicamente ciertos aspectos de derecho indígena. Y esto los va a validar para que ustedes lo puedan hacer asesorando a comunidades indígenas, trabajando para determinados privados o trabajando como funcionarios públicos en un servicio que probablemente va a requerir que ustedes conozcan de derecho indígena. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de este ramo de derecho indígena en Chile? Al finalizar con éxito esta asignatura o los módulos que vamos a contener en este ramo, las y los estudiantes van a ser capaces de otorgar orientaciones teórico-conceptuales y herramientas metodológicas que permitan a estos estudiantes comprender el concepto de diversidad cultural, identidad y pluralismo cultural y el derecho de los pueblos indígenas en general y de Chile en particular. Esto es algo que no hemos mencionado hasta este punto. Cuando uno habla idea del concepto de la diversidad cultural, y que probablemente ustedes han escuchado por toda la discusión que se está dando actualmente de una nueva constitución para Chile, de una constitución de carácter plurinacional, el reconocimiento a una cultura intercultural, lo pluricultural, probablemente lo han escuchado por ahí, si es que no lo han visto a profundidad en otro ramo. ¿Qué es lo que me habla cuando uno entiende este concepto de la diversidad cultural? Chile en particular está muy atrasado. Y les respondo a la pregunta que hice hace un rato y que no me contestaron. Nuestra Constitución no reconoce a nuestros pueblos indígenas en ninguno de sus artículos actuales. El único reconocimiento que nosotros tenemos se encuentra en la ley indígena. No tenemos otro reconocimiento. Y esto a ustedes no sé si les parecerá muy excepcional, pero les comento que somos el único país en Latinoamérica que no incluye o reconoce en algún nivel a los pueblos originarios. Yo tengo unos cuadros que se los voy a mostrar, no sé si en esta clase o en otra clase, para que ustedes vean cuál es la realidad, y la realidad del Estado chileno es virtualmente dramática en relación a cómo la reconocen otros estados, incluido España, ¿no? España lo hace finalmente por la responsabilidad histórica que tiene con respecto a los pueblos indígenas, incluso ratificó el convenio 169 de la OIT, y nosotros, como un país donde tenemos pueblos originarios, nos reconocemos como plurinacionales y pluriculturales, no manifestamos esta realidad que nosotros vivimos en una constitución, y que probablemente una de las razones por las cuales nos encontramos en una situación de crisis constitucional y por la cual estamos como a puertas de la creación de una nueva constitución. Este es uno de los argumentos también. Entonces, de ahí viene esta idea de la diversidad cultural, ¿no? Porque el hablar que el Estado chileno es solo uno y que nuestra identidad es solo una, es una falsedad. Ese es el argumento, y algunos argumentan que cuando nosotros creamos normativas jurídicas que incluyen estas falsedades, como por ejemplo decir que nosotros somos solo una identidad o solo una nación, generan conflictos sociales que al pasar del tiempo pueden eventualmente llevarnos a una crisis de sistema o a un quiebre de sistema. Porque finalmente estamos haciendo lo que los profesores que trabajan en derecho indígena hablan mucho, que es la negación como de la propia identidad. Y estos son fenómenos históricos que se dan incluso en la forma en que a nosotros se nos enseña en el colegio, como nosotros vivimos el día a día, cómo vamos olvidando este principio de la diversidad cultural, incluso vamos olvidando nuestro propio contenido diverso, nuestra propia identidad. Esto está muy trabajado específicamente por el Tribunal Constitucional colombiano, que ha sacado sentencias muy interesantes con respecto a este concepto de diversidad cultural. También en el caso de identidad y pluralismo cultural encontramos sentencias muy interesantes en Argentina, en Bolivia, incluso en Perú. Chile también tiene algunas con respecto a diversidad cultural, pero generalmente nosotros estamos desarrollando todo a través de tribunales superiores de justicia, es decir, Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Y ahí nosotros vamos a ver durante este semestre que el problema que tenemos ahí, que nosotros sabemos que en Chile nosotros no tenemos la regla del precedente, y la Corte Suprema ha sido muy ambivalente en la forma de fallar cuando hablamos de estos casos que involucran un elemento indígena.
algunas veces ha fallado, siguiendo principios de derecho internacional, del convenio 169 de la OIT, entendiendo muy bien el concepto teórico de lo que significa lo pluricultural, lo intercultural, y en otras ocasiones se ha remitido exclusivamente a la normativa nacional y se ha remitido exclusivamente a la Constitución, que no reconoce a los pueblos indígenas. O sea, ante esa variable constante que tiene la Corte Suprema, uno no va con seguridad a la hora de argumentar estos fallos. Sin mencionar que en el caso de Chile, específicamente con el pueblo mapuche, nosotros ya hemos sido condenados a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación de la ley terrorista, lo que reclamado ante la Corte Suprema, no tuvimos que llegar finalmente a esa instancia para recién que fuera declarado que eso no correspondía. Para que vayan viendo cómo nosotros nos vamos quedando un poquito detrás a cómo incluso trabajan el resto de los estados latinoamericanos. Otro resultado de aprendizaje que va a tener este ramo de derecho indígena nos va a permitir identificar el marco normativo nacional e internacional de la protección de los derechos de los pueblos originarios, que es lo que yo en parte les he mencionado hasta ahora. Lo primero sería el marco normativo nacional. Lo principal que nosotros vamos a estudiar es la ley indígena, y internacional vamos a estudiar el convenio 169 de la OIT, probablemente vamos a mencionar la declaración, y vamos a estudiar someramente algunos otros convenios que nos puedan servir como base o una pincelada para poder entender o conocer este marco normativo nacional e internacional, que nos va a servir de sustento para poder argumentar cuando sea cual sea la función que ustedes cumplan, puedan argumentar los derechos de los pueblos indígenas, o puedan conocerlos a profundidad y puedan tener finalmente, que es el otro resultado de aprendizaje, una visión crítica y reflexiva en torno a estos análisis de los sistemas de resolución de conflictos que involucran tanto el derecho indígena como el derecho positivo. Y esto es algo que ustedes van a ver en este ramo y que probablemente no van a ver en otros ramos. Es decir, aquí nosotros vamos a tener una visión crítica y reflexiva, es decir, de cómo se resuelven los conflictos cuando hablamos de pueblos indígenas. Porque algo que nosotros no hemos conversado hasta ahora, y hubo un fallo muy interesante ahora hace poco de la Corte Suprema. ¿Qué sucede? Porque yo les hablaba que nosotros tenemos que reconocer el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, que son las prácticas, usos y costumbres que puedan tener y que tuvieron ancestralmente los pueblos indígenas. Una discusión que se da a nivel internacional con respecto a este reconocimiento, ok, ¿y qué pasa si yo reconozco todos los usos y costumbres, pero algún uso y costumbre violenta los derechos humanos? ¿Qué creen ustedes que podría ocurrir ahí? ¿Qué es lo que prima? ¿Este derecho humano que está siendo violentado por un uso y costumbre, o prima los derechos de los pueblos indígenas? ¿Qué opinan ahí? Y no hay respuesta incorrecta. Me pueden opinar como para saber su opinión sobre este punto. ¿Qué primará? ¿Primará esta noción de un derecho humano de un grupo en particular, o primará los derechos de los pueblos indígenas? Profe, yo creo que prima los derechos de los pueblos indígenas, pues, o sea, eso es lo que opino yo. Ya, Valentina. Sí. Y parece que Michelle también parece que quería opinar, porque la vi parece que prendía el micrófono, pero no sé si... Sí, estábamos las dos que lo prendíamos y lo apagábamos. Sí, por eso que estoy con la duda, porque se me prende la pantalla. Es una discusión interesante, muy interesante, y que se ha dado mucho tanto a nivel académico, es decir, quienes investigan sobre derecho indígena para tratar de resolver este problema, como también los tribunales cuando se enfrentan, porque esto no es algo como tan extraño, ha ocurrido mucho. ¿Por qué se los menciono? Porque hubo un fallo desde hace muy poco, no me recuerdo si fue en enero o febrero, de la Corte Suprema, donde se presentó, del Tribunal Constitucional, donde se presentó por parte de una mujer contra el pueblo Rapa Nui, porque existe una exención de responsabilidad penal, una rebaja de responsabilidad penal en el caso de los miembros del pueblo Rapa Nui, en los casos de violación. Y se trató de aplicar esta normativa en el caso de no sé si fue una violación en particular o una violentación de una mujer. Y esta mujer, o finalmente estaba por ella, reclamó ante el Tribunal Constitucional, reclamando que era inconstitucional la aplicación de esta normativa, y la discusión que se dio ahí es precisamente la discusión que estamos dando ahora. Es decir,
yo debo reconocer la diversidad cultural, pero ¿dónde está el límite de dónde yo reconozco la diversidad cultural? A nivel internacional se ha llegado a la conclusión que yo debo reconocer esta diversidad cultural, debo establecer situaciones más ventajosas para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas, y esto se debe a lo que se llama la deuda histórica que tienen los estados con los pueblos originarios. No solamente estoy hablando de la deuda que se origina con el proceso de la conquista española, sino con el proceso que se produjo una vez que se generaron los nuevos estados latinoamericanos, que en todos los casos no reconocieron su identidad indígena y muchas veces lo que trataron de hacer fue diezmar o desaparecer o integrar a los pueblos indígenas. Y esto genera que los instrumentos internacionales nos indiquen que nosotros tenemos que tomar medidas positivas de beneficio para los pueblos originarios. Ahora, el límite a estos beneficios que yo pueda dar o este reconocimiento que yo doy, ni siquiera quiero hablar de beneficios, porque finalmente no es algo que otorgue el Estado reconoce derechos a los pueblos originarios, porque los pueblos indígenas están antes de la configuración del Estado. Es muy importante a veces la forma en que nosotros planteamos las ideas. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros hablamos de este reconocimiento a la diversidad cultural y cuando se afectan derechos humanos de carácter esencial, derecho a la vida, el derecho a no ser violentada, el derecho que yo tengo en virtud de la CEDAW, ¿no? Es decir, estos derechos que yo tengo como mujer también a no ser violentada por un Estado en particular? En general han llegado a la conclusión que prima el derecho humano. Es decir, en este caso, el Tribunal Constitucional por alguna vez hizo las cosas bien y reconoció que no era aplicable esta exención de responsabilidad penal para el pueblo Rapa Nui en el caso que estemos hablando de una violación. Es decir, yo no puedo reconocer algún principio de diversidad cultural, yo no puedo reconocer cierta identidad cultural cuando esto implica la violentación de los derechos de una mujer. ¿Sí? Porque ahí lo que hizo fue tomó una jerarquía de derechos y determinó, y eso en general es la conclusión que ha tenido el sistema internacional. Nosotros reconocemos la identidad cultural, pero el límite está en la violentación de derechos humanos de carácter esencial y fundamental. En ese caso, priman estos derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de derechos humanos, estamos hablando de aquellos derechos que son de la esencia de la persona, del ser humano. Por eso no se reconoce. Esto es fallo que fue hace muy poquito del Tribunal Constitucional. Nosotros encontramos fallos muy similares en diferentes tribunales superiores de justicia en Latinoamérica. Les menciono un caso que ocurrió, no recuerdo si fue Ecuador o México, donde existían tribunales propios de los pueblos indígenas, donde un grupo de hombres violentó a una mujer que era parte de la comunidad, y los hombres también eran parte de la comunidad, abusaron sexualmente de ella, y ella acudió primero a la instancia propia de su pueblo originario. Y la sanción que determinaron los ancianos en virtud de sus usos y costumbres era que estos hombres se les tenía que cubrir con una salsa de ají y ponerlos al sol por un día completo. Y esa era la sanción que recibía estos tipos. Tanto la mujer que fue abusada sexualmente como los hombres que fueron cubiertos de ají y puestos al sol en un día completo acudieron a la justicia ordinaria reclamando que fueron violentados sus derechos humanos. Y finalmente, la justicia, al terminar todo el procedimiento, determinó que en efecto esta aplicación de justicia física a estas 4 personas que habían violado a una mujer, en efecto afectaba estos derechos de carácter fundamental, estos derechos humanos, y por tanto había un error o una mala aplicación que había hecho este tribunal propio. Es decir, yo reconozco la identidad cultural, entiendo este ejercicio de jurisdicción que hacen los ancianos, pero no cuando violentan derechos humanos. Y por tanto, finalmente se aplicaron las condenas que requerían aplicarse por parte de la justicia ordinaria de este país en particular. Lo voy a revisar, me parece que fue Ecuador. Entonces, para que vean cómo esto es muy común, muy común, y ocurre mucho esta discusión, y puedo dar muchos casos donde se da la discusión de qué es lo que prima. Si ustedes están ante la duda, siempre prima el derecho humano. Es decir, la violentación de un derecho fundamental de un determinado grupo. No puedo yo hacer valer este derecho de la identidad cultural cuando estoy violentando el derecho de otro, que incluso obedece a principios generales de derecho, cuando nosotros hablamos de este ejercicio. Ya. Y ahí han visto más o menos. Y ahora vamos a hablar de las evaluaciones. Las evaluaciones que nosotros vamos a tener en esta asignatura son 2. Ambas representan un 50% del promedio final. Sí, una de las evaluaciones será de contenido y una segunda será de desarrollo de casos en base de jurisprudencia pertinente de derecho indígena.
donde ustedes finalmente van a hacer aplicación de lo que nosotros hemos revisado hasta ahora, que es algo que vamos a ir trabajando y estudiando durante el semestre, para que no se compliquen. Igual les voy a enseñar un poquito cómo resolver o cómo tenemos que presentarnos ante un determinado caso, para que no se asusten un poco con esta aplicación de caso, que de todas maneras creo que es la mejor manera que podemos tener para aprender el derecho, sobre todo de esta forma que estamos estudiando a distancia, entender cómo nosotros aplicamos este derecho positivo, cómo nosotros aplicamos estos principios del derecho consuetudinario, el reconocimiento de identidad cultural. Es mucho más posible que ustedes se les quede si lo vemos desde la perspectiva de los casos y aplicando. Las fechas, como ustedes bien saben, son determinadas por ustedes, en acuerdo conmigo en cuanto me van indicando cuántas son las fechas que van a tener o van a indicar para las evaluaciones. Los contenidos de este ramo, por lo menos para este semestre, primero va a ser un marco teórico conceptual, donde voy a innovar un poquito, porque les voy a hablar un poquito de la situación constitucional de Chile, en aquellas materias, porque es imposible, creo yo, que no veamos dentro de este ramo cuál es la situación que nosotros nos encontramos actualmente con la Constitución y cuáles son las críticas que se pueden hacer y sobre todo las críticas que se hacen desde los pueblos indígenas, ¿no? de la discusión que se da con respecto a esto y cómo esa discusión también es una discusión que podemos dar nosotros. Segunda parte de la discusión, ¿no? De lo que vamos a estudiar como contenido de este ramo, la diversidad conceptual para abordar el derecho ancestral indígena. Aquí hemos conversado ahora un poquito, es decir, este concepto que nosotros tenemos del derecho indígena normativo regulado por la legislación nacional y por otro lado el derecho consuetudinario de los pueblos originarios, donde tenemos muy buenos ejemplos en Chile y tenemos también muy buenos ejemplos por parte de nuestros vecinos, tanto Argentina, Bolivia, Perú. En Perú sí se produce como una confusión entre lo que son los tribunales de los pueblos indígenas con lo que se llama la justicia campesina, que es una discusión que se da mucho y que también se está dando un poquito acá cuando nosotros hablamos del campesino y cuando hablamos del pueblo originario, que no necesariamente coinciden en cuanto a identidad cultural. Vamos a estudiar también el marco jurídico internacional, que yo les mencionaba algunos de los instrumentos internacionales más relevantes. El más relevante hasta ahora es el convenio 169 de la OIT, que también tenemos muchas objeciones que podríamos conversar, porque tampoco significa que sea la panacea o que sea aquel instrumento que nos solucione todos los conflictos, pero es un instrumento que ha servido mucho a nivel latinoamericano para reivindicar determinados derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Súper importante, porque también vamos a hablar mucho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una corte de carácter internacional muy relevante para el ejercicio de justicia en Latinoamérica, y que Chile es parte de este tratado, ¿no? El marco jurídico nacional, donde fundamentalmente vamos a hablar de la ley indígena, la ley 19.253. Vamos a estudiar algunos artículos, los más relevantes, no todos por supuesto, pero para que la conozcan en general. Esta ley, aparte de reconocer 9 pueblos originarios a los que se suman los changos desde el año pasado, también reconoce el concepto de tierras indígenas, habla de determinados fondos, crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, habla del programa de defensa jurídica, etcétera. Esta ley ustedes la encuentran en cualquier lado, si la buscan a través de Google, probablemente van a encontrar una muy interesante o algún formato que es un poco más didáctico, que es de CONADI, si lo buscan por Google, ¿no? Es importante que la tengan porque lo vamos a estar leyendo, lo mismo el convenio 169 de la OIT, para que lo tengan a mano, lo puedan revisar, porque vamos a estar viendo el convenio 169, uno de los artículos más relevantes que vamos a estudiar probablemente va a ser el artículo 6 con respecto a la consulta indígena, que me imagino que los que tomaron el lectivo de convenio 169 algo conocen, pero igual lo vamos a repasar porque es un tema muy, muy discutido, así como también los derechos participativos que incluye este convenio 169 de la OIT, como por ejemplo, cuando yo debo mover una población indígena de un determinado territorio, donde no basta que yo haga la consulta indígena, sino que debo contar con el consentimiento de ese pueblo. Y eso es algo como que no se habla mucho y uno de los instrumentos y derechos más relevantes y más concretos que tiene el convenio 169 de la OIT. Y también vamos a hablar dentro de los contenidos, y yo creo que esto va a ser algo transversal, los derechos y movimientos indígenas en América Latina, que poco conocemos y que han sido muy relevantes. Yo les mencionaba hace un rato, en el caso de Chile, el Acuerdo de Nueva Imperial, donde acudieron representantes del pueblo Aymara, del pueblo Quechua, del pueblo Licanantay, del pueblo Rapa Nui, del pueblo Mapuche, etcétera. Es decir, todos nuestros pueblos indígenas acudieron a reunirse con quien iba a ser la cabeza del Estado de Chile para llegar a lo que ellos buscaban fuera un nuevo trato. También lo vamos a estudiar a profundidad. Les adelanto
que por supuesto que se llegaron a una serie de acuerdos, pero en la realidad no se cumplieron con esos acuerdos. Primer punto donde se falló, una de las primeras cosas que se existió en el acuerdo de nueva imperial era el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que al 2021 nuestra constitución no reconoce. También les comento que a estas alturas se han presentado 5 o 6 proyectos de modificación constitucional a la constitución que nosotros tenemos actualmente, donde se buscó que se reconocieran a los pueblos indígenas, sea en un artículo en particular, sea de forma transversal, y en todos los casos no se ha podido reconocer. Y las discusiones, no sé si ustedes el año pasado, y bueno, durante este año, ¿ustedes pudieron escuchar el debate sobre los escaños reservados? En todo este proceso constitucional que estamos viviendo ahora. Sí, profe, no en detalle, pero algo salió en la tele y igual varios comentarios polémicos que se hicieron por el tema de los escaños reservados. Muy, muy complicado, ¿no? Los escaños reservados han sido muy discutidos porque incluso los mismos pueblos originarios no estaban bastante molestos con cómo se ejecutó la idea de los escaños reservados, y estoy de acuerdo en que eso ocurra, ¿no? Entiendo también dónde está el enojo. De hecho, hasta última hora todavía se seguía tramitando la posibilidad de que existieran los escaños reservados, pero lo que más es interesante para nosotros, porque nos muestra nuestra triste realidad, es ver el debate que se dio en el Congreso. La discusión que se daba para tratar de rechazar la posibilidad de dar escaños reservados era sumamente ignorante, sumamente racista y con desconocimiento total de nuestros pueblos originarios, lo que significa ser parte de un pueblo originario, lo que significa el derecho de la representación. Jamás podíamos hablar de una idea de identidad cultural, nada. Y estamos hablando de gente que se encuentra en el Congreso, que uno espera conozcan esas materias, por lo menos las conozcan, o por lo menos conozcan cuáles son los pueblos originarios que están en Chile. Por eso les digo lo relevante que tiene cuando nosotros hablamos de esta noción, y por eso es que lo incluyo también dentro de lo que vamos a estudiar en este semestre, porque no me gustaría que más adelante, si ustedes trabajan, son parte del Congreso, son asesores jurídicos, trabajan en un determinado servicio, caigan en esas situaciones de ignorancia que nos dejan mal a nivel internacional, porque esa discusión no solamente se vio a nivel nacional, a nivel internacional, latinoamericano y en el mundo, a todos les parecía muy, muy llamativo cómo nosotros discutíamos al año 2021 sobre la realidad de nuestros pueblos originarios, sobre la realidad de los escaños reservados, que ya en sí mismo hablar de escaños reservados ya era discutible, ¿no? Porque algunos discutían incluso si debíamos tener una convención constitucional constituyente propia de los pueblos originarios y que esto se sumara al proceso nacional total. Finalmente se dieron los escaños reservados con todos los peros que esto pudiera tener. Entonces, para que ustedes lo sepan o lo conozcan. Ya estamos por terminar, para no tener una sesión tan larga. Lo único que les voy a mostrar es la realidad de nuestra constitución actual en comparación con el resto de los estados latinoamericanos. Esto es un cuadro trabajado por otra abogada que se llama Elsie Curihuinca, que ella lo hizo en un ramo que tomé yo en un diplomado sobre legislación para indígenas en un diplomado de la Universidad de Chile. Y ella hizo un análisis de las distintas constituciones latinoamericanas, tratando de indicar cuáles son los niveles de reconocimiento que tienen esta identidad cultural indígena, los pueblos originarios. Y habla o divide en diferentes factores como pueblos indígenas, reconocerlos como pueblos indígenas, las diversidades culturales, tierras y territorios, recursos naturales, derecho a la libre determinación, idiomas y lenguas indígenas, educación, participación política y derecho consuetudinario. Hay situaciones de constituciones que lo reconocen en todos sus niveles, como sería Bolivia, Colombia, Ecuador, otras que lo hacen mucho menos grado, como Argentina, Costa Rica, Brasil también en muy poco grado, El Salvador, pero aún así reconoce la diversidad cultural de los idiomas, Guatemala, Honduras, que si bien no reconoce todos los niveles, reconoce diversidad cultural, México, Nicaragua, que lo hace en todos los niveles, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, todos reconocen en algún nivel o en casi todos los niveles. Y Chile lo hace en ninguno. Entonces, para que nosotros veamos cuál es nuestra realidad y que esto pareciera que lo desconocen nuestros congresistas cuando discuten con mucha ignorancia cómo nosotros debemos reconocer. Porque esta discusión que yo le digo de los escaños reservados, yo lo he visto, lo he leído cuando estoy revisando cómo, por qué razón hasta estas alturas nosotros no tenemos reconocido a los pueblos indígenas en la Constitución. ¿Por qué no nos reconocemos como un Estado pluricultural? Estas discusiones que se dieron para los escaños reservados se dieron en el año 93, después se repitieron en el 95, después se repitieron en el 2005, es decir, se vive replicando
esta misma noción y este mismo desconocimiento del derecho propio de los pueblos indígenas. No saben lo que es el derecho propio, no saben, ni siquiera conocen cuáles son los pueblos en general. También otra cosa que sucede cuando hablamos de reconocimiento constitucional, cuando hablamos de legislación, es que todo se vuelve mapuche, sin ninguna falta de respeto al pueblo mapuche. Me refiero a quienes están tramitando, a los congresistas, desconocen en absoluto la realidad del pueblo aymara, desconocen en absoluto la realidad del pueblo quechua, en absoluto el Olicanantay, que si nosotros lo vemos en proporción de población indígena nacional, el pueblo aymara es la segunda mayor proporción, es decir, en cantidad de población que se identifica como aymara. Entonces, esa discusión es importante, porque también tiene que ver con otro problema que nosotros tenemos en Chile, que es cómo se centraliza todo, ¿no? Y finalmente se desconoce la realidad del resto de los pueblos indígenas. Y en el caso del pueblo Licanantay, del pueblo atacameño, es muy interesante porque ellos han logrado fallos extremadamente interesantes con respecto al reconocimiento de los usos ancestrales del agua, que tampoco se conocen tanto cuando lo vemos a nivel central. Y también otro punto muy importante que lo vamos a ver es que el pueblo Licanantay, discutiendo el tema de la diversidad cultural, fue capaz de recuperar su propio idioma, cosa que habían perdido, por supuesto, por la opresión y por los ejercicios de integración contra el pueblo Licanantay. Entonces, estas son todas cosas que nosotros vamos a ir discutiendo para que ustedes conozcan, primero que nada, cuál es la realidad nacional que nosotros tenemos en derecho indígena, entiendan esta dualidad cuando nosotros hablamos tanto del derecho escrito que nosotros tenemos y por otro lado el derecho consuetudinario, cómo este va cambiando y cómo se va generando por parte de los pueblos indígenas y cómo podemos argumentarlo en tribunales. Y también el marco normativo internacional, que sí les digo que no se origina por una buena voluntad de los estados estos instrumentos de carácter internacional, porque cuando uno revisa cómo se generó el convenio 169, cómo se generó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, siempre han sido con presión constante, participación incluso en las sesiones ante la Organización de Naciones Unidas de representantes de pueblos indígenas que acudían a presentar su realidad y a exigir determinados derechos. Es decir, no se lograron por buena voluntad de los estados, y me refiero a estas instancias de carácter internacional, sino que al mismo movimiento de los pueblos indígenas que estaban reivindicando sus derechos, ¿no? Entonces, para que lo vayamos viendo, vamos a conversar sobre la deuda histórica a nivel nacional, vamos a conversar muchas cosas que quizá desconocemos o conocemos poquito grado, como por ejemplo los Selknam, quienes sufrieron en Chile un verdadero genocidio, porque a los Selknam se les cazó para hacerlos desaparecer. Esa es la realidad, ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar, yo les estoy hablando de realidad. Entonces, para que lo conozcan, lo vamos a ir conversando y podamos conversar con cierta base, ciertas materias. Si alguien no está de acuerdo, tiene dudas, siempre piensen que este es un espacio seguro, ustedes me pueden hacer las preguntas, me pueden decir cuál es su opinión y ahí conversamos y desarrollamos determinados temas, ¿no? Porque esta es la idea también de una escuela de derecho, no solo que hable yo, sino que también ustedes me den su opinión, pues no todos tenemos que opinar igual. Pero sí les voy a pasar determinados contenidos para que los conozcan. Así que eso, tenemos que llegar a un acuerdo con respecto a cuándo vamos a tener las sesiones, no recuerdo cuál es, sincrónicas y cuándo vamos a tener sesiones asincrónicas. Nosotros tenemos clases hoy día y mañana, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Yo considero que las clases sincrónicas debieran ser los martes, porque los martes tenemos 2 horas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en general? Sí, yo sí. Sí. Ya. Entonces, hoy día tuvimos una clase, ya, pero fue exclusivamente porque era la primera clase y yo para poderles hacer una introducción, pero en general la vamos a tener los martes. Ya, profe. Ya. Y sepan que les subo contenido al aula virtual, les subí un apunte, ustedes en general van a tener que tomar nota de mis clases, de las cosas que digo. Ciertos contenidos se encuentran en el apunte, pero no es que el apunte sea una copia de todo lo que yo digo, ¿no? Para que lo sepan. Esta clase yo la grabo, la subo a esta instancia y también lo subo a YouTube, porque a veces creo que no pueden entrar por el aula virtual. Y lo más importante no es lo que nosotros vamos desarrollando clase a clase. Todas mis evaluaciones, yo nunca les voy a preguntar algo que yo no les haya pasado en clase. Y generalmente se va a basar en lo que hemos conversado aquí, incluso en debates que se pudieran haber dado acá. Entonces, para que lo sepan y lo tengan claro a la hora de la evaluación que pudieran tener. Entonces, las clases sincrónicas, sepan que tienen que revisar el aula virtual
en el aula virtual les puse hoy día no les voy a hacer tareas en línea, ¿no? Porque entiendo que estamos todos con mucho trabajo, muy estresados, trabajando de esta forma, pero sí les dejé 2 preguntas, y las 2 preguntas tienen que ver qué es lo que ustedes esperan de este ramo, qué es lo que quisieran aprender, etcétera. Si me quieren contestar sería interesante porque me va a servir de guía para poder preparar las clases o poder resolver ciertas dudas que puedan tener. Entonces, la sincrónica los martes. Las evaluaciones, ustedes tienen que determinar cuándo van a fijar la evaluación, la primera evaluación y la segunda evaluación de derecho indígena. Así que para que lo vean de forma informal. Y bibliografía está contenida, también les subí al aula virtual el programa del ramo. De todas maneras, si tienen duda o tienen alguna materia que quisieran tener más información, yo tengo bibliografía propia que les puedo proporcionar para que lo puedan revisar. Si que quieren conocer alguna materia en particular, algo que no les quedó claro. Así que ¿les quedó claro? ¿Entendieron algo de todo lo que hablamos hoy día? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ninguna duda. ¿Sí? sí. Sin ninguna duda. Así que un gusto, qué bueno que tomaron esta mención. A mí me encanta este ramo en particular, yo diría que el ramo que más sé. Así que para que conversemos y podamos aprender de esto, que yo creo que es una materia muy interesante y que es muy desconocida, y les puedo decir que es una gran ventaja que ustedes lo sepan después, cuando ustedes lo argumenten, lo trabajen. Así que eso, nos vemos mañana. Mañana vamos a tener una clase cortita, porque hoy día avanzamos harto. Solamente les voy a pasar un par de cosas con respecto al principio de la unidad. Así que eso. Chao, nos vemos, un gusto verla. Chao, profe. Chao. Chao, Gracias por la profe, que clase. esté bien. Chao, profe. Chao también. Chao.